Qué bendición poder tener padres, llamémoslo así, padres espirituales, que quieren que sus hijos también crezcan justamente con ellos. Puerta que abra Dios, puerta que nosotros podemos acceder. Es muy importante, hoy vamos a tener una antesala, o la palabra de hoy va a ser una antesala a lo del Congreso de Puertas, ¿qué? Puertas abiertas. Yo sé que en algún momento nos hemos chocado tal vez con alguna puerta abierta que hemos entrado y que hemos pensado que tal vez esa puerta la abrió Dios. Voy a dar un ejemplo en el ámbito del matrimonio. El chico pensó que Dios le había abierto una puerta para conquistar a una chica, volverse novio de ella y casarse, y después de la luna de miel y después de unos días de vivir juntos en una casa, poder pensar: yo creo que esta puerta no me la abrió Dios. Porque no es lo mismo estar de novio que estar ya casado. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, la responsabilidad tanto del esposo como la esposa es mantener ese matrimonio a flote. A pesar de las adversidades y las circunstancias que vengan, porque hemos orado. Supuestamente hemos orado para poder que Dios me mostrara la chica con la cual me podía casar. O la chica puede pensar también que ha estado orando por el chico que Dios le mostró para poderse casar. Pero a la hora de casarse ni vivir juntos, empieza otra odisea, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tenemos que mantenernos fieles a los principios y valores de Dios. Hay hombres o mujeres que han estado orando por un empleo y el empleo les ha llegado y tal vez pensamos: wow, Dios me abrió esta puerta de oportunidad de este empleo. Pero en ese empleo o en ese trabajo te empiezan a esclavizar, te obligan a quedarte más tiempo de lo normal, te hacen madrugar más, llegas muy cansado a tu casa, que no te da tiempo ni siquiera de hacer el devocional. ¿Qué podemos pensar? ¿Será que esta puerta me la abrió Dios? Porque un trabajo o un empleo que me quita mi tiempo para estar con Dios, déjeme decirle que esa puerta no la abrió Dios. El diablo es especial también en abrir puertas para distraernos, para esclavizarnos, para doblegarnos. El diablo es especial en abrir puertas para que no busquemos nosotros de Dios. Y la palabra de hoy se trata de que usted y yo podamos discernir la puerta correcta que abre Dios y la llave correcta para acceder en el propósito del cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Porque no todas las puertas que abre o que se puedan abrir, escuche bien, vienen de Dios. Tenemos que discernir. Tenemos que tener un espíritu de discernimiento. Señor, ¿esto es de parte tuya? ¿Esto me conviene? ¿Doy ese paso de fe? ¿Será que este empleo verdaderamente viene de parte tuya? ¿Esta es la mujer que tú quieres para mi vida? ¿Para estar viviendo toda la vida con ella? ¿Este es el hombre el cual tú pones en mi caminar para yo poder pasar toda mi eternidad con él? Porque recuerde que cuando partamos de este mundo vamos a partir ¿con quién? Con el Señor. ¿Sí o no? Pero hay personas que cometen un error que normalmente se suele pasar, y es que en ocasiones se unen en yugo desigual y en vez de esa persona ganar a la otra para Cristo, lo que hace es sacarla de la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero tenemos que tener discernimiento qué es de Dios y qué no es de Dios.
con el cabo del tiempo y de los años, nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia y está bien. Nos hemos acostumbrado a ir a un grupo vida y está bien. A un equipo discipular y está espectacular. Pero con el pasar de los tiempos hemos cometido un error grave y es de no contar con el Espíritu Santo para todo aquello lo cual usted y yo podamos hacer en base a la voluntad de Dios. Y pasamos necesidades y nos metemos en unos problemas gordos por no contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da discernimiento. Él tiene la capacidad de enseñarnos y de guiarnos para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. El corre-corre del día a día, el trabajo, los niños, las responsabilidades, muchas veces nos hace perder tiempo para no pasarlo con el Señor. Y tenemos que aprender a discernir dichas puertas. Y hoy vamos a ver, mi tema de hoy, si usted lo quiere anotar en su libreta, es preparado para abrir puertas. ¿Qué le parece si antes de empezar cierra usted sus ojitos ahí donde está sentado y oramos para que el Espíritu Santo hable esta tarde a nuestras vidas? Le vamos a decir gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Podríamos estar en otro sitio, pero a ti te ha placido traernos hasta aquí, hasta este lugar. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que en este tiempo tomes el control absoluto, Señor, de la predicación, de exponer la palabra, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, cuerpo, alma, mente y espíritu, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y podamos poner esta palabra por obra. Señor, quita toda distracción, quita toda preocupación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser, Señor, receptivos a la palabra de hoy, a lo que tú quieres darnos, a lo que tú quieres transmitir y poder estar preparados, Señor, para todo aquello por el cual hemos sido llamados en este tiempo. No nos has llamado, Señor, a calentar una silla en ningún momento. Tú nos has llamado para formarnos como líderes y poder formar a otros en medio de la predicación y de exponer tu palabra donde quiera que tú nos envíes. Bendice, Señor, a cada familia aquí representado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mi tema de hoy es preparado para abrir puertas. Preparado para abrir puertas. Y nuestro texto de hoy es Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta ¿qué? Abierta, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado ¿qué? Mi palabra, y no has negado ¿qué? Mi nombre. Algunos creen que esta puerta se refiere a las autoridades judías de aquel entonces, que excluían o sacaban a las personas de, llamémoslo así, de la iglesia en Filadelfia, y ellos pensaban que porque cuando hablaban de puertas o se referían a las autoridades para sacarlos de Filadelfia, era una puerta abierta a la predicación de la palabra, pero también era una puerta abierta para poder llegar a los gentiles. Recuerde que el mensaje solamente era para el pueblo judío. Solamente para ellos era la palabra expuesta por el Señor. En ese entonces no entraban los gentiles. Filadelfia era un sitio de terremotos. Había mucha necesidad. Había escasez. No quiero decir que había ruina, porque ruina son aquellas personas que tal vez no tienen nada que comer, pero ellos al menos comían, permanecían firmes. Dice la escritura que eran fieles a la palabra.
todavía había esperanza en ellos, como lo hay ahora en nosotros. Pero había mucha necesidad. Y el Señor se refiere y le dice: yo conozco tus obras. Obras significa lo que usted y yo hacemos en el día a día. Obras significa lo que usted y yo hacemos para el Señor. Eso significa obras. Déjeme decirle en esta tarde, querida iglesia, que Dios conoce tus obras. Dios conoce todo aquello que usted y yo hacemos. Muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan porque tal vez nadie nos está viendo, pero hay un Dios que lo ve todo y Él conoce nuestras obras. ¿A qué puerta abierta se refiere este pasaje bíblico? Fíjese que algunos creen que se refiere no solamente a que las autoridades sacaban a la gente de allí de Filadelfia, sino que para que lo entendamos bien, esa puerta abierta, vamos a ir a Hechos, capítulo 14, versículo 27, y ahí está la respuesta. Hechos, capítulo 14, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes? Una puerta abierta llamada fe para los gentiles. El apóstol Pablo fue llamado ¿a quién? ¿A predicarle a quién? A los gentiles. O sea, que aunque haya empezado el apóstol Pablo a hablarle a los gentiles, nosotros podemos ir un poco mucho más atrás y recuerda quiénes fueron los primeros que recibieron la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Un hombre llamado ¿quién? Cornelio, ¿sí o no? Cornelio era un hombre gentil. Cornelio no era un hombre judío. La Biblia dice que sus limonas y sus oraciones subían a la presencia de Dios. Pero el mensaje en la actualidad no era para él, era para los judíos, ¿sí o no? Pero en medio de eso, Dios se compadece de Cornelio y le da instrucciones a Pedro para que vaya y predique el mensaje de salvación y entre a la casa de Cornelio. Fíjese que era prohibido que un judío entrara a la casa de un gentil. Pero el Señor ya estaba preparando el camino. Ya estaba preparando el camino. Y cuando Pedro lanza el mensaje, dice la escritura que todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, impresionante. O sea que el Señor en ese tiempo no mira si eres moreno, negro, blanco, bajito, gordito. No mira eso. Decía la pastora ahora en la ofrenda, Dios mira la intención que hay en tu corazón. Y eso es lo que le interesa a Dios. Y aplicando este versículo a nuestra vida, al igual que ellos abrieron la puerta para nosotros, usted sabía que usted y yo somos gentiles, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Los otros no lo sabían. Pues yo se lo voy a decir que usted y yo somos gentiles, porque no somos judíos. ¿Sí o no? Somos parte de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y somos también juntamente coherederos juntamente con Él. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Señor. Y eso no se nos puede olvidar. La palabra nos rescató. El Señor se acercó en algún momento por medio de un hermano, por medio de una hermana, o aún por medio de una situación adversa, y el Señor tocó nuestro corazón. Y hemos abierto nuestro corazón a Él. Y Él entró en nuestra vida y nos hizo una nueva ¿qué? Una nueva criatura en Él. No se nos puede olvidar eso. Entonces, ¿qué significa abrir la puerta de la fe a los gentiles? Fíjense que este versículo se refiere a la extensión
de la salvación de todas las personas. No voy a tocar otras puertas porque tal vez en el Congreso lo van a exponer. Solamente estoy tocando una puerta y es la puerta de la fe. Tenemos que tener fe, querida iglesia, para, número uno, aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal en nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos que tener fe para poder creer en lo que no vemos. En la actualidad, las personas primero tienen que ver para creer, ¿sí o no? Tienen que ver para creer. Y la primera llave que vamos a tocar hoy, en base a la puerta de la fe, es, si lo quieren anotar en su libreta, es la llave del clamor. Anótelo ahí. La llave del clamor. Y esa llave del clamor la vamos a ver en Jeremías 33:3, que algunos se saben este versículo de memoria, pero hoy lo vamos a exponer un poco más. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese que Dios le revela al profeta llorón, este es conocido como el profeta llorón, no porque mantuviera llorando, sino que él se compadecía de la situación que estaba viviendo su pueblo. Y en algunos pasajes o en algunos momentos, el hombre se compadecía tanto que lloraba. Eso es como yo estar orando por la situación de mis hermanas. Tengo 2 hermanas, me quedaron 2 hermanas, y ver que no cambian y ver que siguen en lo mismo, y tal vez en algún momento de oración, pues lloro de dolor. Lloro de ver cómo sufren, tal vez lloro de ver que la maldición de mis antepasados le toque a ella y a mis sobrinos. Lloro de dolor de ver que no hay un cambio, una transformación en ellas. Y eso mismo en algunas ocasiones le puede pasar a usted. Usted puede estar clamando y orando por su familia, pero usted no ve un cambio en ellos. Y no es que Dios no sea poderoso para cambiarlos. Dios es poderoso para transformar. Porque si usted y yo estamos hoy aquí, es porque Dios nos ha transformado, ¿sí o no? Por su misericordia. Pero el profeta Jeremías estaba clamando constantemente por su pueblo. Pero fíjese que Dios le revela a Jeremías que clame. Fíjese que no le dice, ora y cuando tengas tiempo o cuando yo tenga tiempo, te respondo. Busca en la palabra y cuando yo tenga oportunidad de hablarte, pues vale, yo te voy a hablar. Si tengo tiempo de hablarte. No, el Señor no le dice eso. El Señor le dice, clame que yo le voy a responder. O sea, le da la seguridad. Y entonces, ¿por qué en algunas ocasiones usted y yo no clamamos a Dios por la necesidad que tenemos? Vamos primero al vecino, al amigo o al familiar, pero no le clamamos a Dios. Iglesia, Dios siempre va a tener la respuesta a nuestro clamor. Pero para eso tenemos que tener fe. El Señor le dice clame. Y cuando dice clame, es clamar ahora. Clame ahora. Porque yo le voy a responder. Usted no se va a ir vacío, ni se va a ir vacía. Yo le voy a responder y le voy a dar pie a su situación que está viviendo. Pero lamentablemente, muchas veces pasamos penurias, llamémoslo así, y problemas adversas porque no estamos clamando con un corazón genuino. No estamos, tal vez nos falta fe para creer que Dios puede arreglar nuestra situación. Pero Dios está abriendo una puerta de clamor, con la llave de clamor. ¿A quién hay que clamar? ¿A quién hay que clamar? A Dios. Hay que clamarle solo a Él, solo a Dios. No hay que clamarle ni al jefe, no hay que clamarle ni al
padre ni a la madre, no hay que clamarle al pastor, no hay que clamarle al líder, hay que clamarle a Dios. Y Dios es quien es el que va a responder a su situación. Dice, y yo te responderé. Fíjese que Dios nos da su palabra de que Él nos va a responder. No nos vamos a ir vacíos. Vamos a clamar ahí de rodillas o sentado como Dios le guíe. Vamos a orar, vamos a clamar y estar ahí preparados para lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios habla. ¿Sí sabía usted eso? Dios habla por medio de su palabra, nos habla con voz audible, habla a nuestro corazón y poderle escuchar. Y hay otra llave que es muy importante para que la tenga en cuenta y es la llave de andar en fe. Apúntelo ahí, llave de andar en fe. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice, porque por fe que andamos y no por vista. Para entender lo que significa andar por fe, primero tenemos que definir qué es la fe. Usted me va a ayudar a predicar en esta tarde y usted me va a decir para usted qué es la fe. ¿Alguien que responda con plena libertad? Mire que usted lee en Biblia. Por aquí leen más Biblia que por aquí. Por aquí no escucha a nadie. Para entender qué es la fe, tenemos que ir a Hebreos 11, ¿verdad? 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esencial tener fe y creer que lo que yo estoy clamando y estoy orando, yo lo voy a obtener, número uno, sin verlo todavía y sin tocarlo todavía. Pero que cuando yo clamo y oro, yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que yo lo voy a obtener. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Este versículo bíblico me ayudó mucho en mi vida. ¿Quiere que abra hoy mi corazón ante usted? Fíjese que algunos saben que yo soy de Colombia, ¿verdad? Soy una de las mejores ciudades que hay en Colombia, que es Palmira Valle. Algunos son de Palmira y les preguntan de dónde son y dicen que son de Cali. No, yo no soy de Cali, yo soy de Palmira. Dicen algunas lenguas por ahí que Cali es la sucursal de la salsa. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es mentira, es Palmira. Había gente de Cali que iba a Palmira a aprender a bailar. Ojo, ojo que estoy abriendo mi corazón. Cuando yo era muy joven, yo nací en una familia muy rumbera. Bailaban hasta cuando pasaban propaganda en la televisión. Y yo a la edad de 13 años, póngale 13 añitos, una tía, para que la dejaran ir a bailar, una tía que me lleva a mí como unos 7 años, es una tía joven, le decían, la dejo ir, pero si va Wilson, o sea, si va yo. Y iba ella a un sitio que le llamaban minitecas, que eran jovencitos, pero bailaban. Y yo iba y yo me aburría ahí, en ese sitio. Al cabo de 6 meses, más o menos, en Colombia hay algo que como que los niños ya nacen bailando. No sé qué hay ahí. Y yo empecé a interesarme por el baile, por bailar.
Pero a medida que fui creciendo y fui siendo un adolescente, ya empecé a ir, ya no ir a la miniteca, sino a discotecas. Y ahí me enredaba con el alcohol y me enredaba con las drogas. Y mi pobre madre no se iba a dormir hasta que yo no llegara. Y muchas veces yo podía llegar, llamémoslo así, borracho a mi casa, y mi mamá, a su manera, ella clamaba a Dios por mí. Ella no me veía como ese borracho que entraba por la casa, por la puerta, sino que ella me veía como un hombre de Dios. Ella veía las cosas que no son como si fueran. Y ella clamaba por mí, a su manera. Ella le pedía a Dios por mí, pero fue tanto el enredo que yo me enredé en la discoteca y en el alcohol que a mí me costaba dejar eso. No era borracho, no era alcohólico, pero usted sabe que cuando se va a la discoteca se toma o se bebe, ¿sí o no? Muy raro es que vaya una persona solamente a querer bailar y no tomar, muy raro. Pero se enreda uno en la noche. La Biblia dice que el que anda de noche con su pie tropieza. Una semana, 2 semanas, un año, y mi pobre madre seguía clamando por mí a Dios. Y cuando yo me vine para acá, para España, yo llegué aquí en el 2000, más o menos, hubo algo que me llamó la atención, y es que de un cambio de un país a otro, mi corazón quería buscar de Dios. Me trajeron a la iglesia. Me acuerdo tanto que me recibió la pastora Inés, que hoy justo está cumpliendo 91 añitos, la pastora Inés. ¿Alguno conoce a la pastora Inés? Ah, mira, algunos. Ella me recibió en consolidación, me consolidó la pastora Inés a mí y me empecé a interesar por las cosas de Dios. Ese clamor de esa madre, tal vez llorando en esa sala, aún pasando los años que han pasado, sirvieron para que yo estuviera hoy de pie ante ustedes. Porque no es lo que nuestros ojos naturales puedan ver, es lo que Dios ve cómo es usted en el ámbito espiritual. No es como usted y yo nos veamos, es como Dios nos pueda ver. Fíjese que ese detalle, por eso traigo a memoria este versículo bíblico, porque marcó mi vida. Y yo sé que en algunas situaciones hay familias que están luchando con la situación de sus hijos. Tal vez hay familias que están luchando con la situación de su esposo o de la esposa. No vea a su esposo como sus ojos lo ven. Vea a su esposo como Dios le ve. No vea a sus hijos como son ahora, tal vez rebeldes, saltones. No los vea así. Véalos como Dios los ve a ellos. Y llámelos las cosas que no son como si fueran. Y vamos a obtener la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la Biblia dice que ahí también dice andar por fe y no por vista. Y andar por fe, eso implica un viaje continuo y activo. Yo tengo que ponerle acción a lo que yo estoy creyendo. Un ejemplo, si usted está clamando por un empleo, usted no se va a quedar sentado en su sofá clamando por un empleo, ¿sí o no? ¿Usted qué va a hacer? Yo oro por mi empleo, pero tengo que salir a repartir currículum, ¿sí o no? Tengo que salir de mi zona de confort y ponerle acción a mi fe, creyendo que lo que yo oré, yo lo voy a obtener. Eso es fe. Y vamos a ir a la tercera llave. Anótelo ahí. Y es la llave de depender
de Dios. Eso es muy fundamental. Pasamos muchos problemas cuando dependemos de otras personas. Error. Cuando tengamos algo que contarle a alguien, vamos primero a Dios. Y Dios nos va a guiar a qué persona podemos contarle nuestras cosas. Porque no a todo el mundo le puede contar sus problemas. Cuidado. Que lo pueden desnudar en la calle en un momento a otro. ¿A cuánto le ha pasado que le ha contado lo más secreto de su corazón a una persona y cuando se pelearon fue y contó a unos cuantos todo lo que usted le contó a esa persona? Ha pasado mucho, ¿sí o no? Entonces, depender de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Y la palabra de Dios dice, esa es la tercera llave, y dice: esforzaos y cobrad ánimo. Ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Nos encontramos ante la despedida de Moisés, aquí, en este pasaje bíblico. Un viejito de 120 años, el cual en un momento a otro, él se vio como un asesino. ¿Recuerde usted a quién mató Moisés? ¿Usted lo recuerda? ¿A un qué? A un egipcio, ¿sí o no? Mató a un egipcio porque estaba azotando a su pueblo. Moisés huye al desierto y huye, y él se ve como un asesino. Él huye porque si lo cogen lo pueden matar o lo pueden apresar. Y él se esconde en el desierto. Pero aún en medio del desierto, aunque él se veía como un asesino, Dios lo veía como un libertador para el pueblo de Israel. Vuelvo y repito, no es como tú y yo nos veamos ahora en ese tiempo, es como Dios nos ve a nosotros. Tal vez en algún momento nos hemos sentido fracasados, que no echamos para adelante, que nos sentimos estancados, pero déjame decirte de que Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. No es la situación en la que vivimos, no es la desesperanza que tal vez pensamos tener. Dios quiere llevarnos a otros niveles, pero para eso tenemos que depender de Dios. El viejito con 120 años le comunica al pueblo de que Dios le dice de que él no va a pisar la tierra prometida por su desobediencia. No va a pisar la tierra prometida. Entonces le da un mensaje al pueblo y habla con Josué, con su sucesor, y le dice: Josué, el Señor me ha dicho de que yo no voy a llegar a la tierra prometida. Ahora te toca a ti dirigir a este pueblo. Y por eso viene el versículo bíblico: esforzaos y cobrad ánimo, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Cuando yo sé que Dios va conmigo, ¿por qué voy a temer? Cuando yo sé que Dios va conmigo allanando el terreno por donde yo tengo que andar, ¿por qué me voy a desviar? Cuando yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, déjeme decirle que todo siempre va a llegar a un buen puerto. Tiene que ser que usted y yo estemos pasando una prueba, que eso ya es muy diferente. Pero aún en medio de la prueba, Dios está con nosotros y Él nos da la salida. ¿Usted lo cree así? Fíjese que el hombre puede fallarte, el hombre se puede marchar por algún motivo, o incluso el hombre puede fallecer, pero el que permanece para siempre, el que empezó la buena obra en ti y en mí, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Termino con esto. Juan capítulo 10, versículo 7. No se lo alcancé a enviar allá a los chicos. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra de Dios:
Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En la época de Jesús habían rediles o habían establos hechos por 4 muros y había solamente una puerta. Y por esa puerta entraban las ovejas y entraba el rebaño. Y Jesús, hablándole al pueblo, les dice: de cierto os digo. Cuando el Señor habla más de una vez, es porque lo quiere dejar ya estipulado que así es. Jesús dice: yo soy la puerta. Y cuando el pastor de aquella época, para cuidar las ovejas, muchas veces se hacía en la puerta, era para cuidar a las ovejas de los lobos feroces, de los animales feroces, para que no se comieran su rebaño. La función del pastor era proteger y cuidar. Y ese cuidar y ese proteger lo está haciendo Jesús en este tiempo. Y por eso Él dice: yo soy la puerta. Jesús usó esta imagen de la puerta para describir su papel como guardián y protector de sus seguidores. Y Él se describe a sí mismo como la puerta. Cuando dice en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por Él. Iglesia, yo sé que Dios es especialista en abrir muchas puertas y Él las abre. Y Él quiere que sus hijos no pasen calamidades ni que pasen penurias, sino que dice la Biblia que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Solo tenemos que tener claro. Pero más que todo eso, pedirle al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento para no estar metiendo la pata. A mi madre le tocaron muchas lágrimas que derramar en un salón por mí. Y derramó también muchas lágrimas cuando mi papá nos abandonó a nosotros. Muchas lágrimas. Y ella solita criando a 5 hijos. Pero ella veía a cada hijo diferente a cómo nos comportamos en ese momento. Y para que usted y yo podamos crecer y madurar en el ámbito espiritual, la esencia de ese crecimiento se tiene que llamar fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él es el protagonista de la fe. Es Jesús. Y para que podamos entrar por esa puerta de la salvación, lo primero que tenemos que hacer es creer que verdaderamente Él es real en nuestra vida. Y el mejor testimonio que podemos dar somos nosotros mismos. ¿O usted siempre se comportó bien? Algunos dicen que sí. ¿Sabe, iglesia? Es bonito pensar de que Dios quiere abrirte tal vez esa puerta que tanto anhelas. Pero primero tiene que tratar con nuestro carácter. Primero tiene que tratar con aquello que nos impide que sigamos avanzando en esa búsqueda. Hay muchas puertas y una de las puertas más bonitas que me gustan a mí es la puerta también de la oración. Dice que entra a tu aposento, y cerrada ¿qué? La puerta. Ora al Padre en lo secreto y Él te recompensará ¿en qué? En público. Hay muchas puertas en la Biblia. No quería tocar muchas más porque el congreso va a estar espectacular, no se lo pierda.